Ante su incapacidad de persuadir por medio de la verdad a los protestantes en su proselitismo desbocado, los apologistas católicos han decidido recurrir a reconocidos teólogos protestantes en un intento de vender la idea de que dichos teólogos son cuasi católicos o algo parecido y les dan la razón. En esta ocasión examinaremos los dichos del señor Hugo Delgado, quien utiliza a Alister McGrath para empujar su catolicismo como verdadero. Vayamos allá. Lutero introdujo un quiebre decisivo con toda la tradición teológica de Occidente al insistir que a través de su justificación los humanos son intrínsecamente pecadores, pero exteriormente justos. Este es un punto muy importante, porque para San Agustín y para todos los padres de la Iglesia, para toda la tradición cristiana, cuando somos justificados, somos transformados interiormente. Iniciemos diciendo que si interpretamos las palabras quiebre, innovación o desarrollo de manera negativa y sin considerar completamente el pensamiento de McGrath, podríamos concluir, como sugiere el señor Delgado, que Lutero creó una doctrina de la nada un día cualquiera mientras desayunaba. ¿Es esto así? No. En su correcto contexto y siguiendo a McGrath, podremos entender que Lutero fue un catalizador de un pensamiento que ya se debatía ampliamente en la Edad Media en las principales escuelas teológicas. Es en ese contexto en el que McGrath interpreta a Lutero, y no como un monje aislado e ignorante de su propia tradición teológica. En palabras de McGrath, lo mejor es considerar a Lutero como una figura de transición, situada en la unión de dos interpretaciones rivales de la naturaleza de la justificación. Si omitimos el contexto del pensamiento de McGrath y colocamos solo la parte que el señor Delgado nos compartió, parecía entonces indicar que Lutero fue un inventor de doctrinas, pero en su contexto, nos damos cuenta de que Lutero se sitúa en medio de un debate que requería su veredicto. Tristemente, como nos dice el propio McGrath, el Concilio de Trento no entendió los postulados protestantes y en el peor de los casos, los caricaturizó. Quizá por eso el Papa Francisco ha tenido que aceptar que Lutero tenía razón sobre el tema de la justificación, dado que el agotamiento del debate sobre la justificación ha venido a darse en los diálogos conjuntos. La pregunta es, ¿está de acuerdo el señor Delgado con la declaración del Papa sobre esto? ¿O tiene el señor Delgado una opinión distinta? Sería interesante verlo llevar la contraria a su líder máximo. Pero bien, continuemos con el segundo argumento de este video y veamos qué es lo que nos dice ahora el señor Delgado. ¿Cómo puede Lutero redescubrir lo que no existe? Su teoría de la justificación extra nos, de que solamente somos justificados como parte de un decreto divino que cambia nuestro estatus, mas no nos cambia interiormente. Si eso no está en la tradición, ¿cómo puede haberlo redescubierto? Es básicamente y sencillamente es una innovación, es una invención. En el pensamiento de McGrath, innovación no implica invención. Quizá implique especulación, pero siempre dentro del contexto de un desarrollo teológico de las propias escuelas medievales. El señor Delgado quiere forzadamente empujar la idea de innovación como algo intrínsecamente malo. Pero veamos cómo el propio McGrath admite que el Concilio de Trento tuvo que adoptar una postura de entre las muchas que se debatían respecto a la justificación. El período medieval había sido testigo del surgimiento de una serie de escuelas de pensamiento bastante distintas sobre la justificación, todas las cuales podían pretender ser consideradas representaciones legítimas de las enseñanzas de la Iglesia Católica. El debate que se daba entre las escuelas teológicas sobre variados temas hacía que se adoptasen posturas y se desarrollaran de forma natural, como nos lo dice el propio McGrath. La Reforma, en su primera fase, demostró un grado notable de continuidad con corrientes bien establecidas, aunque no universales, en el pensamiento medieval tardío. Esto no quiere decir, por supuesto, que la Reforma fuera típica del período medieval tardío, sino simplemente observar que la Reforma demuestra fuertes afinidades con una de las muchas corrientes teológicas que constituyeron el flujo de la teología medieval tardía. Esto demuestra que la forma en la que el señor Delgado utiliza la palabra innovación es sumamente tendenciosa, por no decir proselitista, pero para que no quede objeción, demostremos que la idea, si bien estaba fuera de un consenso universal, esto no se debía a su inexistencia, sino a su falta de desarrollo. Pues nos dice el propio McGrath. Tales doctrinas de justificación se pueden aducir de prácticamente todos los períodos de la historia de la doctrina, particularmente en el período medieval tardío. Pensemos en escritores como Gregorio de Rimini y otros dentro de la escuela augustiniana moderna. Tampoco es útil ver la frase «justificación solo por la fe» como un resumen adecuado de las opiniones
de la Reforma sobre esta doctrina. Las frases sola fide o por solam fidem se puede encontrar en muchos puntos de los comentarios patrísticos occidentales PG. Esto demuestra, una vez más, que el señor Delgado ha usado de forma tendenciosa el pensamiento de McGrath y lo ha sacado de contexto, por lo que nuevamente está refutado. Pero vayamos a su último intento, ¿no? Quizá esta vez sea distinto. Al final de cuentas, el doctor Delgado conoce perfectamente el pensamiento de McGrath. Mire lo que dice Alister McGrath. Dice: intentos de parte de una generación reciente de apologetas protestantes por defender esta innovación como una recuperación de las enseñanzas auténticas de San Agustín no pueden ser tomados con seriedad. De nuevo, lo está diciendo la máxima autoridad en el tema de la doctrina de la justificación. Esto lo único que nos dice es que los teólogos estuvieron interpretando mal a Lutero, queriéndolo enmarcar en una parte del pensamiento de Agustín y de Occam, sin entender plenamente de qué forma Lutero había interpretado a Agustín. Lo mismo sucedió en el pensamiento inglés, como nos dice McGrath. Hay excelentes razones para suponer que doctrinas de justificación esencialmente agustinianas estaban en circulación en Inglaterra independientemente de la influencia de Lutero. Estas múltiples formas de tratar de entender a Agustín e interpretarlo también alcanzaron al catolicismo romano. Por lo que no se puede decir que el catolicismo romano logró lo que no logró el protestantismo. El catolicismo romano lo único que hizo fue dogmatizar su propio entendimiento de Agustín en cuanto a la justificación. Como dice McGrath, es imposible hablar de la doctrina tridentina de la justificación como si existiera tal doctrina. De hecho, Trento legitimó una variedad de teologías como católicas, y cualquiera de ellas puede pretender razonablemente ser una doctrina tridentina de la justificación. Así que como conclusión podemos decir que Trento malinterpretó a Lutero, caricaturizó al protestantismo, declaró católica una posición de las muchas que había y no logró agotar el debate sobre el tema, pues no había un consenso suficiente. Esto quedó demostrado con los debates postconcilio, como nos lo dice McGrath. El resultado de esta incertidumbre se puede ver en el periodo post-tridentino inmediato, en el que resultó que el debate sobre la justificación dentro del catolicismo se renovó en lugar de resolverse. Con esto concluimos que el doctor Delgado nos ha querido vender gato por liebre, ha sacado de contexto a McGrath, no conoce los pormenores de sus propias creencias y ha intentado ofrecer una visión utópica del catolicismo romano. Por esto y muchas otras cosas, el doctor Delgado está terriblemente refutado.